Bueno, estamos por empezar entonces con la presentación de Bernardita Sarizniak. Ok, la voy a presentar, trataré de hacerlo brevemente, puesto que su trayectoria es bastante amplia y no quisiera dejar fuera ninguna de las actividades que forman parte de esta trayectoria, ¿verdad? Bueno, Bernardita Sarizniak es referente de feministas humanistas de Entre Ríos en Argentina. Fue directora de gestión preventiva y promoción de la Municipalidad de Concordia, a cargo de las áreas mujer y equidad de géneros, diversidad sexual y adultos mayores. Del año 2015 a 2017 fue secretaria general del Partido Humanista de Argentina de 2010 a 2012. Ha sido homenajeada. Fue homenajeada con diploma de honor en reconocimiento a la acción comprometida en la defensa de los derechos humanos por el Honorable Senado de la Nación en 2014. Integra el Instituto de Investigación para la Igualdad y la Equidad de Géneros de la Seccional Concordia, eh, del Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Red contra la Trata de la región centro. Ha sido y es integrante de varias organizaciones feministas abolicionistas, sociales, culturales y de derechos humanos. Es docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en los espacios curriculares Ética y Derechos Humanos. Se ha desempeñado como abogada y mediadora en la profesión liberal, como docente, tutora y asesora pedagógica en el nivel secundario y docente en el nivel terciario de grado y posgrado. Se ha destacado por participar e impulsar capacitaciones docentes, jornadas, talleres, seminarios y coordinando foros, mesas temáticas, relacionadas siempre a los derechos humanos, la no violencia y la no discriminación. Entonces, bueno, para no restar tiempo a la presentación de Bernardita, le cedo el micrófono. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Aide. Muchísimas gracias al Centro Mundial de Estudios Humanistas por la invitación y por la organización de este tremendo simposio. Tuve el honor y el placer de participar como colaboradora en el segundo simposio que se hizo en Punta de Vacas, y la verdad que valoro muchísimo el trabajo que se hace desde el Centro Mundial de Estudios Humanistas, aunque es un organismo, ¿no es cierto?, en el cual nunca he participado activamente. También felicito por traer a este simposio internacional el tema de la cuestión de género para un nuevo mundo, este eje temático con tan valiosas disertantes que, bueno, espero poder escucharlas a cada una. Esta presentación, recordame de cuánto tiempo tengo, porque como sé que no, empezamos un poquito más tarde para organizarme. Sí, son alrededor de 30 a 35 minutos para dar alrededor de 15, 10 minutos para participaciones al final, ¿no? Tu participación es de alrededor de 30 a 35 minutos. Bueno, me vas avisando entonces. Gracias. Claro, claro que sí. Yo te pongo aquí en el chat el tiempo que falta para terminar. Claro que sí. Bien, bien. Bueno, entonces la propuesta que queríamos compartir hoy tiene que ver No sé si es a mí que solo me está fallando. No, no se le ¿No? escucha, no se le escucha, Bernardita. Hola. Ok, a ver, entonces, Bernardita, tal vez valdría la pena que apagaras tu video. Si potrebbe attivare anche il video noi. Con la bottiglia di vino. Aquí volví. Y les pedimos No me también a apaguen. todos, aprovecho la pausa para pedirles a todos que apaguen sus micrófonos, por favor, para que no haya ruido. Bueno, gracias. Menos el tuyo, Bert.
Activa tu micrófono, Bernardita. Alguien me lo apaga. Yo lo habilito Nacho. y alguien lo inhabilita. Nacho, no le apagues el micrófono. Ya no le cierres tú el micrófono, que la gente cierre su micrófono y Bernardita ya sí puede tenerlo prendido. Bien. Entonces decíamos que la propuesta que queríamos compartir tiene que ver con las políticas humanistas frente a las violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. Me parecía oportuno este espacio y este contexto a nivel mundial que se hace este simposio para poder compartir, intercambiar, reflexionar acerca de una experiencia que se hace a nivel institucional en una ciudad que tiene 100.000 habitantes. Entonces quería por ahí mostrarles, a ver si me da el ancho de banda, en donde nos encontramos, porque a veces se imagina en qué lugares, desde dónde hacemos lo que hacemos. A ver si puedo. A ver si puedo. Bernardita, una sugerencia, tal vez Voy si a tu ancho de compartir banda porque me es lleva bajito. Sí, tal vez si tu ancho de banda es bajito, podrías apagar tu cámara y para que se pueda ver mejor y escucharte mejor. Bueno. Bueno, entonces, si deja el ancho de banda, les voy a mostrar dónde estamos en el mundo, pero tiene que ver con poder situarnos contextualmente y también pensar en lo que plantea Silo, en esto de pensar globalmente y actuar localmente. Esto fue uno de los ejes que nos han guiado, que nos han marcado durante toda nuestra formación como humanista, y también en toda nuestra acción a través de distintos frentes de acción de la actividad que hemos llevado adelante, sobre todo desde el organismo del Partido Humanista. A ver si ahora sí puedo presentar. A mí me gusta mostrarla de esta manera al mundo, porque eso del norte y sur, mostrarlo arriba y abajo es un poco capcioso. Entonces, a ver, Lourdes y Aide creo que están en México, ¿sí? ¿Sí? Por aquí, ¿no? Más a la Esperanza izquierda, está ahí. en Barcelona, he visto a varias, y si continúo hacia el sur, ¿sí? Este es el polo sur, tenemos aquí a mi Argentina al final del Via Yala, pero en un país bicontinental, porque esta parte antártica también es de la Argentina, esta parte marítima también es de la Argentina. Ustedes habrán tal vez escuchado de Buenos Aires, que se encuentra aquí. Esta es mi provincia, Entre Ríos. Argentina es un país federal con estados provinciales. Este es Entre Ríos. Este es Uruguay. Toda esta parte, hoy hablábamos con Nacho, es el territorio ancestral charrúa, que con la colonización y la formación de los estados nacionales nos dejaron con una frontera de por medio, y aquí está Concordia, que es donde yo vivo, ¿sí? Donde yo vivo. De hecho, si sigo agrandando, aquí muy cerquita del río, van a ver, bueno, por aquí se encuentra mi casa, ¿sí? Entonces, en este lugar, en este país, en este mundo, me tocó nacer en 1974. En ese momento teníamos un gobierno democrático, populista,
con una ampliación de derechos impresionante para las distintas sociedades, pero a poco de andar, cuando yo tenía solo 2 años, hubo un golpe militar en el 76, así que todo mi paisaje de formación prácticamente es en dictadura militar, que las ha habido en toda la región del Cono Sur. En esos años, aquí por ahí pueden ver algunas imágenes de mi biografía, en esos años hay algunas de lo que por supuesto no tengo recuerdo, tengo algunos relatos. L'assessore, insomma, l'assessore allo sport risponde male. Se escucha algo. ¿Quién tiene encendido el micrófono? ¿O se está colando? No, alguien se ha colado, Algún canal. Ahora sí. Ya Bien. está. Entonces, Sí. obviamente no tengo recuerdos. Creo que se ha apagado el micrófono también, el de Bernardita. Sí. no se la A ver, estoy viendo acá. A ver, ahora, Sí. Nacho, ¿nos puedes apoyar ahí, por favor? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí está. Listo. Hola, hola. Sí, ¿te escuchamos? Bueno, Sí. entonces decía que esta es parte de mi biografía, ¿sí? Hay momentos donde, por supuesto, no tengo recuerdos, pero sí tengo recuerdos de relatos. Y una, por ejemplo, es que aquí, si me ven bebé en brazos de mi madre, de mi padre, aquí con mi abuela, mi familia, mis tías abuelas, una familia adorable, pero sí con un dato particular, que es que esperaban que yo fuera varón. ¿Sí? Cuando mi madre se embarazó, y durante todo su embarazo, en esa época no había tantas ecografías y formas de anticipar el sexo de los niños, las niñas, las niñas, y se esperaba la familia que fuera varón, como también se esperaba que fueran varones mis otras 2 hermanas menores, y se celebró muchísimo. Aquí tengo una foto de él, aquí otra, cuando nació 2 años después de mí, mi hermano Jacobo, con el cual yo estaba muy contenta, muy feliz, aunque sentí claramente cierto desplazamiento, y eso sí lo recuerdo como clima, cierto desplazamiento de la escena familiar, del protagonismo, y también algunas consideraciones que puedo recordar mientras crecíamos, por ejemplo, que los rodados, los triciclos, las bicicletas, eran para él, a pesar de ser el segundo en la familia, y no para mí, y eran para él porque era varón. Y él era el que iba a ser el heredero del apellido Salignac, que era muy reducido, porque mi papá pertenece a una familia judía, colona, entonces había muy pocos hombres también en esa familia, entonces era muy importante el hecho de esa tradición patriarcal en un país donde todavía el apellido de la mujer, de la madre, no se le asignaba a las personas nacidas. Entonces eran los varones quienes transmitían el nombre o la identidad familiar. Y otro aspecto que recuerdo también, aquí estamos en una foto de un periódico, el título no sale ahí, pero decía Los Salignac, una familia reunida detrás de un tablero de ajedrez. ¿Sí? Los 4 jugamos al ajedrez, fuimos muy destacados ajedrecistas, hemos ganado torneos en todas nuestras categorías y demás. Y fíjense, no sé si se alcanza a ver, pero al primero que nombran es a Jacobo, ¿sí? Jacobo, Carmelita, María Luisa y Bernardita Salignac, 4 niños dedicados pura y exclusivamente al ajedrez, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, el que era cierto, aparte, que era muy bueno y un talento extraordinario para el ajedrez, era mi hermano. Sin embargo,
lo que había flotando todo el tiempo, tanto en mi familia como en el club de ajedrez, como en todos los torneos que jugábamos, como en todos los lugares sociales, era que él era mejor porque era varón, ¿sí? Porque eran más inteligentes los varones. Y además las mujeres, una vez que creciéramos y nos enamoráramos, dejábamos el deporte o el juego ciencia, porque nos íbamos a dedicar a cumplir con nuestro rol predestinado, ¿no es cierto?, que era casarnos y tener niños, niñas, niñas. A su vez también ahí ven dos vehículos de los años 60, 70, y por supuesto quien primero los manejó fue mi hermano, aunque a mí por supuesto también, por insistencia, me dejaron hacerlo, pero el que tenía como por derecho propio el acceso a los autos era él. Entonces traigo para compartir lo que se llama la cuestión femenina en el diccionario del nuevo humanismo de Silo, porque se llama así en términos generales al conjunto de problemas derivados de la situación de desigualdad, injusticia y sometimiento de la mujer en las sociedades contemporáneas. La lucha contra la discriminación que se efectúa en estas sociedades patriarcales ha tomado el carácter de feminismo, constituyendo un avance en el logro de las reivindicaciones inmediatas y en la aplicación de leyes de igualdad. Leyes que no existían antes de esas protestas y acciones, o que si existían se mantenían formalmente sin aplicación concreta. Entonces, vuelvo a las imágenes biográficas. Mi abuela, ¿sí?, fue una de las que luchó por el voto femenino. Y es decir, en mi país, cuando ella era joven, las mujeres no votaban. Fue de las primeras en salir a pedir por Perón el 17 de octubre, desde una fábrica en la cual era obrera, y años más tarde, con la asunción de Perón a la presidencia y el voto femenino, que ya se venía luchando hacía mucho tiempo, pudo votar por primera vez. Mi madre, hasta que yo tuve 14 años, no tenía patria potestad sobre sus hijos, ¿sí?, porque recién en el regreso de la democracia, en el 85, ¿sí?, las mujeres tuvieron derecho a la patria potestad. Si no, los hombres, los padres, podían hacer lo que quisieran, y en su defecto el Estado, a través de un juez, con los niños, las niñas y las niñas, y las mujeres no tenían posibilidad tampoco de deshacer su matrimonio, ¿sí?, en caso de que estuvieran sufriendo violencia o cambiaran de proyecto de vida, porque no existía el derecho al aborto hasta 1987. Entonces recuerdo que estaba en la escuela cuando sale la ley, y entonces muchas empezamos a conversar, compañeras de secundaria, en qué situación estaban nuestras familias frente al divorcio. Entonces habían 2 o 3 que eran totalmente reaccionarias, enojadísimas, porque la iglesia y qué sé cuánto. Ahora, de los 30 y pico que éramos los que estábamos conversando, yo les puedo asegurar que unos 14, 16, 17, ¿sí?, ya tenían a sus padres formalmente separados o viviendo en la misma casa pero sin ningún tipo de relación matrimonial y con unas situaciones de violencia cada vez más crecientes. El nuevo humanismo plantea el desarrollo de la cuestión femenina como imprescindible en el proceso de humanización de la sociedad. La cuestión femenina no puede permanecer dentro del ámbito de organizaciones más o menos humanitarias, sino tomar carácter de frente de acción. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Estaba hablando sola, gracias. No. Como frentes de acción, ¿sí?, más o menos humanitarias, sino tomar el carácter de frente de acción en base a sus propias características y con enlaces múltiples con otros frentes antidiscriminatorios.
Yo después que me fui a estudiar, me recibí de abogada, conozco al humanismo universalista, al movimiento humanista, al partido humanista. ¿Sí? No la voy a hacer muy larga, pero sinceramente fue la primera vez que yo comprendí lo que era el patriarcado, ¿sí? Aunque no me lo explicaron con esas palabras, y lo que era el feminismo, aunque tampoco me lo plantearon en esos términos. Yo era prácticamente, a ver si ustedes me permiten una licencia, misógena, porque sinceramente quería todos los espacios que tenían los varones y despreciaba enormemente a los espacios domésticos de las mujeres, a la sensibilidad, al llorerío de las novelas de las mujeres, a la fragilidad. Me parecía totalmente así vergonzoso pertenecer a ese género. Y hacía todo lo posible, sí, por generar roles que sean, por supuesto, compensatorios y que disimularan todo aquello. Ya era abogada, era profesional, también había hecho el magisterio porque me gustaba mucho la docencia, pero no quería ser maestra. Bueno, estaba de novio hacía muchísimos años, pero no me quería casar, la sola imagen me aburría, sinceramente. Entonces, en el humanismo me dicen, Bernardita, posso lasciarvi qui? Però anche io... Chi ¿qué è? pasa ahí? El iPhone de... Ok. Bueno, ¿seguimos? Ya está. Sí, Entonces me listo. decían, bien, me decían, Bernardita, no es el problema de las mujeres, el problema es de este sistema que hace que sean desiguales. Es decir, me explican lo que acabo de leer, que dice Silo con la cuestión femenina, y entonces dice, ahora en el humanismo, por eso mismo, dice, se funda el Partido Humanista el 8 de marzo para hacer visible una cuestión, un pilar, que es la no discriminación, para que las mujeres hagan punta y sean protagonistas en nuestras listas electorales, en las listas a diputadas, a senadoras. En ese momento, cuando yo me conecto, en 1999, nuestra candidata a diputada nacional era mujer, nuestra candidata a presidenta de la República Argentina era mujer, era Lía Méndez, y a pesar del poco tiempo de participación, yo fui candidata en la provincia de Santa Fe, encabezando la lista de diputadas provinciales, ya que me conecté en el humanismo en Rosario, porque me había tenido que ir a estudiar a Santa Fe, a una provincia vecina, porque en mi ciudad, en mi provincia, no existía esa carrera. Allí, además de todo lo que hemos aprendido, ¿sí?, que tiene que ver con tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, de pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Aprendimos a elaborar nuestros propios proyectos políticos que íbamos a presentar a la sociedad, aprendíamos a generar roles posibles para generar una adaptación creciente a ese sistema perverso, capitalista, antihumanista, materialista, individualista y también machista. Entonces, cada vez que teníamos que debatir, ¿sí?, con otras fuerzas políticas, en general la única era yo, ¿sí?, en el mismo nivel, digamos, en el mismo rango que estábamos compitiendo. Y bastaba con que hubiera algún amigo, amigue, pero que estuviera presente algún hombre de nuestro partido, del Partido Humanista, para que mis contendientes con quienes estaba dialogando se dirigieran a ellos y no a mí, porque era mujer. Y así nos pasaba permanentemente. La no violencia como metodología de acción, otro de los carriles, ¿no es cierto?, los cuales
crecimos, nos movimos, nos formamos, imágenes de la marcha mundial, unas imágenes de los foros, de los preforos que hacíamos, llamados Concordia sin Violencia, también nuestra relación con los pueblos originarios, y con toda la diversidad, ¿sí?, que se expresaba oprimida en este sistema desigual. Y por supuesto mis grandes inspiradoras eran las nuestras, mis amigas, mis orientadoras, con quienes compartíamos el consejo, las otras humanistas. Así también hemos generado muchísima actividad, muchísimo activismo, como abogada en el marco de los derechos humanos, pero también en todo lo que tenía que ver con la violencia, también porque soy docente en el gremio, en la parte sindical del gremio docente, también con las personas privadas de la libertad, dando talleres, generando espacios de reflexión, de intercambio, metiéndonos en cuanto conflicto hubiera, también dando talleres de educación para la no violencia en los colegios, pero también a los maestros, maestras, maestres, profesoras, profesores, aún en la universidad, a la vez que poníamos programas de radio, sacábamos revistas, y en el ámbito específico de la cuestión de género, la cuestión femenina y las diversidades sexuales, nos fuimos haciendo en realidad camino porque veníamos con toda esa impronta de lucha por la no violencia y por los derechos humanos. Entonces, ¿a quién venían a buscar, no es cierto, cada vez que había una situación de discriminación? A nosotras. ¿A quienes venían a buscar cuando empieza a emerger la Ahora estoy de nuevo. Sí, estás de nuevo. Bien. No sé desde cuándo se me había cortado, perdón. Entonces, decía de que anda como a explotar frente a la cantidad de femicidios que se hacen visibles, porque no quiere decir de que antes no hubiera, cuando las distintas fuerzas políticas también empiezan a tomar el tema de las mujeres, porque se habían refrendado convenios nacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres, porque avanzaba un gobierno nuevamente populista, si se quiere, que planteó un montón de reformas en el Estado y las políticas públicas que tenían que ver con el reconocimiento de derechos a las mujeres, una ley de violencia de género que es ejemplar en todo el mundo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, una presidenta mujer, empiezan a haber como distintas transformaciones a nivel estatal, a pesar de que éramos un partido minoritario y que no teníamos representación, veníamos teniendo una influencia muy importante en los distintos lugares donde estábamos activando. Entonces, un momento así fundamental que por ahí en todo el mundo sonó fue el movimiento Ni Una Menos, que fue una gran marcha, una gran movilización, donde toda la gente salió a la calle después de que había habido una seguidilla de femicidios en nuestro país, y que fue una bandera que toman otros países incluso. Lamentablemente Ni Una Menos después fue cooptado por un grupo empresario, de hecho es una marca que está registrada, así que las feministas humanistas no la usamos y no recomendamos a nadie que involucre bajo ese movimiento, bajo esa denominación del Ni Una Menos, a toda la multiplicidad de movimientos feministas que hay en Argentina, porque se ha sido captado y tiene algunos aspectos que son
bastante desdeñables. También fuimos las primeras que pusimos sobre la mesa el tema de la trata de personas. Entonces, en una ciudad frontera como es Concordia, donde siempre fue lugar de tránsito, no se hablaba del tema de la trata, y bueno, empezamos a ponerlo en la agenda. También el tema de la violencia de género en el ámbito familiar, porque como abogada asistía a un montón de casos de violencia de género, y también violaciones, y he impulsado querellas por abuso sexual infantil. Entonces nos hemos ido haciendo referencias del tema de la mujer, del tema de la violencia de género, de las violencias contra las mujeres, y también de las violencias contra las disidencias sexuales, porque en el Centro Humanista uno de los frentes que se abre es el Frente de la Diversidad Sexual Humanista, un poco inspiradas por cóncavos y convexos que estaban activando en Buenos Aires, desde un grupito de jóvenes gay y lesbianas que se habían sumado al humanismo. Entonces hubieron algunos casos de discriminación en boliches, sobre todo, y bueno, generamos marchas, acompañamos acciones. También tuvimos una actividad muy importante en la cultura, porque para el humanismo, para el siloísmo, los seres humanos, las seres humanas, que seres humanes, somos integrales, multidimensionales, y actuamos en el mundo sin límites o sin estratificaciones, pero sí asumimos las que pone el sistema y generamos adaptación. Entonces, para actuar en el sindicato, para entrar en las escuelas, a talleres para la no violencia, armamos el Club de Educación Humanista. Para participar en las elecciones, armamos el Partido Humanista. Para generar acciones culturales, armamos el Centro Humanista, y así siguiendo, ¿sí? Para actuar en casos de violencia, sacaba mi chapa de abogada. Entonces tuvimos una muy fuerte actividad política durante muchos años, ¿sí? Y aquí arriba van a ver una de los carteles, que fue el último en el cual fui candidata, a viceintendenta, en una línea dentro del Frente de Todos, con el cual habíamos hecho alianza desde algunos años, desde ya hace algunos años, con lo que tal vez a muchos, a muchas les suene como el kirchnerismo. Aquí hemos tenido fotos de campaña, hemos participado en actos y demás por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hemos participado en el Foro de San Pablo, a partir del cual nos hemos también convocado con distintos actores importantes de Latinoamérica, como en otros momentos, como el Foro Humanista Latinoamericano, donde Evo Morales hace la apertura y demás. Bueno, todos esos son antecedentes. Perdemos las internas, por supuesto, no fui viceintendenta, pero nos convoca quien sí fue electo, que es el presidente municipal, Enrique Cresto. Él formula la Secretaría de Desarrollo Humano y nos convoca a formar dirección que no existía, la dirección de gestión de promoción, que era fundamental. Bernardita. La de adultos mayores, mujer y equidad de género, diversidad sexual. Sí, Bernardita, ya estamos por finalizar el tiempo, 2 minutos tal vez para hacer un cierre. Bueno, gracias. Voy a apurar un poquito entonces, sí. Y pido que por favor me hagan preguntas, así nos podemos extender un poquito más en mi propuesta. Claro. Entonces, esta asunción como funcionaria tenía como misión generar políticas públicas para la prevención de la violencia y la discriminación en todas sus formas, coordinar espacios participativos donde las temáticas y problemáticas sean abordadas, discutidas y reflexionadas por los mismos, actores, actoras, para definir acciones conjuntas, impulsar actividades que promuevan el desarrollo humano desde una perspectiva integral y humanista,
tuvimos un espacio que leímos nuestro estilo, desarrollábamos. Una de las primeras actividades, y que fue después nuestro ícono en el área de mujer y equidad de género, fueron estos cuadros preciosos de Daniel Zimmerman, que son las 4 arquetipos de mujeres, porque también creíamos que no solamente implicaba una actuación sobre la emergencia, sino también la prevención y la sensibilización, pero también generar una nueva cultura donde se pueda reflexionar acerca de lo que queremos ser las mujeres y cómo queremos transformar este patriarcado. Allí verán un montón de actividades, de acciones que tenían que ver con capacitaciones, con talleres, con inauguración de cosas, con pintadas, murales, distintos momentos de actuación en conflictos. Aquí abajo van a ver, fue un tetazo, ven las mujeres dando la teta porque habían detenido a una mujer por dar el pecho, por amamantar a su hijo en la vía pública. Entonces hubo una reacción en distintas ciudades del país, y en la nuestra nos vinieron a buscar para hacer el tetazo, y fuimos a acompañar y a organizar y a ayudar y a contener y a proteger, ¿no es cierto?, a las mujeres que se manifestaron en ese momento en la plaza. También en materia de diversidad generamos acciones por la visibilidad lésbica, por la visibilidad trans, por la habilidad, ¿no es cierto?, de generar y empezar a conversar sobre familias diversas, es decir, con mamá, mamá, o papá, papá, o niños, niñas, niñes, trans, gay, LGBT, ¿sí? Y generamos un programa que se llamó Concordia Te Incluye, que era de sensibilización, que era en aquellos locales comerciales, culturales, deportísticos y demás, que asumieran capacitaciones y se comprometieran a no discriminar y a generar, en todo caso, acciones para resolución de conflictos ante situaciones de discriminación, se les ponía esa etiqueta que se llama Concordia Te Incluye, que era como un distintivo, cosa de que las personas, incluso LGBT, pudieran acceder tranquilas, tranquilos, tranquiles, de que ese lugar no las iba a discriminar. Además, generamos distintas acciones, ¿sí?, de capacitación, de sensibilización en las distintas áreas, en distintos momentos, no solo en la ciudad, sino que nos llamaban de otras provincias también. La promoción de desarrollo humano, con talleres permanentes, abordajes territoriales, la promoción de la cultura, distintas intervenciones en conflictos, participación, marchas, en manifestaciones y demás, atendiendo el tema de la discriminación y la violencia. Creo que está teniendo problemas Bernardita con su red, no la escuchamos. No sé si solamente es en mi caso que no la escucho. Sí. Ok. No, Aquí de vuelta. Listo. Aquí. Ok. Hola. Bueno, entonces decía que también escuchábamos, orientábamos y derivábamos denuncias por violencia y discriminación en el marco de un protocolo que pudimos articular con distintas áreas municipales y provinciales, y también con el Poder Judicial, que aquí tiene competencia provincial. Y, por ejemplo, qué sé yo, en enero de 2016 a diciembre de 2017 atendimos 152 casos de violencia, de los cuales 98 fueron de violencia de género, 80 casos de violencia intrafamiliar, entre los cuales contabilizamos 72 de violencia física, 70 de violencia psicológica, 20 de violencia sexual y 33 de violencia económica, ¿sí? Entonces,
entre los casos que ya estaban judicializados, es decir, que no eran la primera vez que venían a denunciar una situación de violencia, sino que ya habían transcurrido por distintas agencias del Estado y aún así no solucionaban sus problemas, atendimos todos estos casos, incluso algunos con múltiples denuncias. Bueno, yo quisiera que pasemos a las preguntas, así podemos intercambiar un poquito más. Y nada, muchísimas gracias por expresarnos. Cualquier inquietud, duda, pueden preguntar y también quedamos en contacto, puedo dejar mis datos para seguir intercambiando y reflexionando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Bernardita, por tu participación muy consistente, muy interesante, muy inspiradora, creo yo. ¿Les parece bien entonces si pasamos a los comentarios? Empezamos tal vez con los comentarios que tenemos aquí en el chat. Y bueno, puedo empezar por decir el comentario de Esperanza que dice: qué suerte para las mujeres que las feministas humanistas hayan sido imprescindibles para avanzar frente al patriarcado. Ahí hay una invitación para preguntas y comentarios que vamos a hacer en este momento. Esperanza nos dice: seguimos protagonizando ese compromiso hasta que se dé el reconocimiento y la dignidad de las mujeres. Gracias, Bernardita, genial el compromiso que has tenido y sigues teniendo para avanzar en la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Seguimos. No sé si alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta, tal vez complementar, ¿no?, estos comentarios aquí en el chat, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar nada más, agradecerle a Bernardita y además invitarlos a que revisen su semblanza con detalle. Está en la página web y creo que efectivamente es un referente en Argentina, además de ser conocedora de los pueblos originarios, es decir, es toda una mujer, una gran mujer, y agradecerle mucho pues todo lo que nos ha compartido y además este testimonio que nos está dando, un testimonio de vida que nos está compartiendo. Le agradecemos mucho a Bernardita y bueno, eso. Gracias, Lourdes. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Bueno, gracias, Lourdes. Hay otra Aquí pregunta veo de Carla en el chat. Sí. Dice: ¿cuáles consideras que fueron los 3 momentos coyunturales de tu biografía que te hicieron acercarte al feminismo humanista? Bueno, gracias, Carla, por la pregunta. En realidad construimos el feminismo humanista, ¿sí?, como un espacio donde las humanistas, quienes veníamos ya criadas, educadas, no sé cómo decirlo, formadas en el humanismo, en el siloísmo, decidimos formar el feminismo humanista o las feministas humanistas para, por un lado, en mi caso, cuando se estaba conformando, que Noé Costas, que algunas mexicanas también, de España, Mabel Ochoa, venían conversando en conformar feministas humanistas, yo todavía estaba en funciones y de hecho organizamos la primer prejornada o jornada preparatoria para el primer encuentro feminista humanista desde la ciudad de Concordia, cuando todavía estaba en funciones. En ese momento yo renuncio a la municipalidad porque ocurrió una situación que la hermana del intendente, recién electa diputada nacional, vota en contra de una ley de jubilados cuando el país estaba generando políticas neoliberales en contra de todas las políticas sociales que se habían realizado en los periodos anteriores. Entonces, yo también era parte del área de adultos mayores y no podía estar de los dos lados del mostrador, entonces decido renunciar como un gesto, y también porque necesitaba acompañar a las personas adultas mayores, donde defender sus derechos también. Entonces, los 3 momentos de la biografía son tal vez los que conté. Esas situaciones de mi niñez o de mi adolescencia, donde yo sentía la desigualdad entre las mujeres y varones y quería
en realidad estar en el lugar de los varones, ¿sí? De mi papá que salía a trabajar, que iba a los centros culturales, que me llevaba, dicho sea de paso, digo, o sea, que estaba en política, me llevaba también a los actos políticos, que era una activista ecologista, y no ser mi mamá que estaba permanentemente cuidándonos a nosotros, nosotres, a bebé de turno, y limpiando la casa, ¿sí? Y por otro lado también esa diferencia que nos hacían de que las mujeres éramos menos fuertes, éramos frágiles, y los varones eran los que tenían la fuerza, los que tenían la inteligencia, los que tenían las posibilidades, los que tenían las capacidades. Digo, eso es una. Otra es mi conexión con el humanismo, ¿sí? Donde además de ver mujeres extraordinarias a las cuales me quería parecer, ¿sí? A las cuales quería seguir de ejemplos, además era un ámbito, ¿no es cierto?, donde se reconocía eso, y entonces se aplicaba una discriminación inversa, aún al interior de la organización, diciendo, a ver, si hay que elegir entre mujer o varón, que vaya una mujer, porque el humanismo está denunciando, ¿sí?, a la discriminación que hay hacia las mujeres en la política. Si vamos a generar un espacio, un frente de acción y demás, que las protagonistas sean las mujeres. En esa época teníamos una forma organizativa que era de estructuras, que se configuraba de 1 a 10, ¿sí? Y las mujeres configurábamos de 1 a 7 porque se reconocía las dificultades que teníamos en el medio, en el sistema, para liderar procesos, para orientar procesos, ¿sí? Entonces, eso también es otro momento biográfico. Y el último, tal vez, tiene que ver con esta irrupción de los movimientos feministas en todo el mundo. Yo cuando conozco a las feministas estaba en la facultad, ¿sí? Y la verdad no me gustó para nada el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en mi universidad, porque veía como si fuera un machismo al revés, y no me gustaba, ¿sí? Fue tal vez recortado lo que vi en ese momento, entonces no me daba para identificarme con aquello, aunque sí era muy lectora del feminismo anarquista, que me encantaba, de la Simone de Beauvoir, de intelectuales, ¿sí? Y de alguna manera, el tercer momento, si se quiere, es esta irrupción de los movimientos feministas, en algunos casos que no me gustaban porque eran como solo catárticos, ¿sí? Solo denunciantes, y muy enojadas con los varones y nada más, sin una búsqueda de una transformación real del sistema, como si veníamos trabajando desde el humanismo. Entonces, por eso armamos Feministas Humanistas. Bien, ¿hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Retomo aquí un comentario del chat. Este es de Marco. Hay un segundo, que se acaba de correr esto. Es de Marco Iglesias, dice, hola Bernardita, ¿puedes dejar tu email? Me gustaría contactarte en los próximos días para intercambiar. Trabajamos en Italia y Senegal en el tema de género. Lourdes nos comenta que esta grabación va a poder ser consultada posteriormente. Ya les pasaremos el link. Ignacio Navarrete comenta a un participante que entró prácticamente al final ya de la presentación de Bernardita, que estaba concluyendo, estaba hablando sobre políticas humanistas frente a las violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. Noé Costas agradece, dice, gracias Bernie por compartir estas experiencias y continuar creando conciencia. Leonardo Herrera comenta, ser feminista y humanista, gran compromiso con la humanidad. Es toda una labor de vida. Carla Migajos agradece la respuesta y aquí nos deja Bernardita su correo electrónico para Marco. Cristina Michaus, muchísimas gracias por todas las experiencias que nos has compartido y tus conceptos. Ojalá nos acompañes y todos los que quieran puedan en nuestro conversatorio Rostros Ocultos de la Violencia Patriarcal. Abrazo a todos. Tenemos otros 3 mensajes. Sí.
Ivana Bunge dice, la prostitución es un problema tremendo en nuestras sociedades. ¿Cuáles serían las recomendaciones a los estados? Bueno, muy buena pregunta y muchísimas gracias, Ivana, porque uno de los temas que venimos trabajando, así como mencioné hacia el pasar, que fuimos una de las primeras que pusimos el tema de la trata en nuestra ciudad como en agenda, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, las feministas humanistas tomamos como un eje fundamental a visibilizar y a trabajar, a reflexionar y a combatir el tema de la prostitución con fines de explotación sexual, tomando una posición abolicionista de la prostitución. Es decir, la prostitución no es trabajo, ¿sí? Es parte de esas consecuencias de aquello que yo les decía que cuando era chica me indignaba, ¿sí? De la condición de mujeres, o éramos madres y teníamos que ser la fregona de la casa, o teníamos que ser prostitutas, ¿no es cierto?, vendiendo nuestro cuerpo, exhibiéndonos y estando a merced como objetos de los hombres. Cuando yo era adolescente, mis amigas, mis compañeras soñaban con ser modelos o actrices, ¿sí? Y lo cual significaba lisa y llanamente pasar por la prostitución, ¿sí? Para poder triunfar, porque no había forma de llegar a ninguno de esos lugares sin pasar a través del poder de los hombres entregando nuestros cuerpos. Además de las situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que se veían, se ven y se siguen viendo de niñas y mujeres en las esquinas, ¿no es cierto?, o en los prostíbulos, siendo violadas sistemáticamente por quienes con unos pesos la compran al proxeneta, que las vende y las mantiene de alguna manera coaccionadas por su situación de vulnerabilidad, sea porque tiene hijos, porque tiene familias. Cuando iba a la facultad había compañeras que se prostituían para poder pagar sus estudios porque no nos alcanzaba, y si había que elegir, en mi familia era así también, si había que elegir iba a estudiar el varón, ¿sí?, no nosotras. Afortunadamente no tuve que pasar por la prostitución, pero sí nos posicionamos fuertemente en el modelo abolicionista, donde plantea la transformación, y esto que decía la compañera, que me preguntaba, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer desde los estados? Perseguir a los proxenetas, perseguir a los prostituyentes, generar políticas públicas donde las mujeres tengamos igualdad de condiciones y acceso a todos los derechos para no tener que estar sometidas y vulnerabilizadas económicamente, ¿no es cierto?, a situaciones de prostitución. Porque si uno lo extrapola, y yo en eso coincido totalmente, digo, a ver, en muchos casos el matrimonio ha sido una forma de prostitución, es decir, se han casado para poder sobrevivir, poder subsistir, pero también porque hay una cultura que nos pone en esos lugares a las mujeres, ¿sí?, que nos pone en esos lugares a las mujeres, es dependientes de los varones a cambio de sexo, ¿sí?, y de atender otros proyectos como es su descendencia. Entonces digo, siendo muy cruda, muy cruel, muy intentando sintetizarlo, ¿sí?, esos son los pilares del patriarcado, el matrimonio y la prostitución. Entonces los estados deben generar políticas públicas de fortalecimiento económico de las mujeres, debe generar políticas culturales donde la violencia simbólica hacia las mujeres sea definitivamente erradicada, debe dar el ejemplo, porque no puede decir hemos volteado el patriarcado y salir con 20 tipos cada vez que presenta el gabinete, da vergüenza, sinceramente, ¿sí? Entonces, honestamente, el poder avanzar en los derechos, en la igualdad de oportunidades, en la erradicación de las distintas formas de violencia sexual, económica, psicológica, religiosa y demás contra las mujeres, es lo que hay que hacer para que también se combata la prostitución. Gracias, Ivana, por la pregunta. Bien, bueno, pues En algunas cosas con Rita coincido y en otras no. Perdón.
porque estaba leyendo lo de Miriam. Adelante, ¿Querés leer la adelante. pregunta? Sí, te pregunto si coincides con que Rita Segato es una intelectual muy Bueno, afín al humano Miriam, siloísta. Un minuto, por favor. Gracias. y sinceramente creo que no. Creo que viene de otra corriente popular, sí, del feminismo más populista, pero también de las intelectuales feministas, que sí se ha metido con la interseccionalidad, con la decolonialidad y demás, pero de todos modos ha tenido algunos posicionamientos que están más cerca, por ejemplo, del reglamentarismo, de la prostitución, ¿sí? De considerar como la prostitución un trabajo, aunque por supuesto que podemos tomar, sacada de contexto, un montón de conceptos, un montón de definiciones y de elaboraciones y proposiciones que ha hecho que podríamos considerarlas afín al siloísmo. Claro que sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Ojalá que más adelante tengamos oportunidad de